Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este suéter que es súper lindo. Tiene una estructura de arriba hacia abajo, pero tiene una estructura diferente que es manga caída o hombro caído, que es otra forma de tejer de arriba hacia abajo sin aumentos en raglan o aumentos en circular. A diferencia de este tipo de estructura con manga caída o hombro caído, se empieza a tejer por la espalda y se teje un rectángulo en recto, o sea, ida y vuelta, y luego se forma la parte, digamos, del canesú de la delantera, se empieza a tejer en este sentido hacia abajo, se forma el cuello, luego se une en circular todo el cuerpo y se teje hacia abajo, y luego, bueno, se retoman las mangas y se tejen las mangas también. Queda muy lindo y también después se retoma todo el cuello y se teje este cuello tan bonito que yo lo hice doble, ¿sí? Queda súper calientito, súper bonito. También te lo enseño como siempre a tejer a medida. ¿Qué significa esto? Que puedes usar la lana que tengas en casa, las agujas que tengas en casa. Yo no te doy un número de puntos a montar y te digo, teje tantas vueltas con este tipo de lana, este tipo de agujas, no. Yo te enseño desde la muestra cómo calculas según tus medidas o las medidas a la persona a la que se la vayas a tejer, cómo calculas cuántos puntos montar según tu talla, según tu medida, en realidad tu talla no, según tu medida. Te muestro yo qué voy a usar, pero digamos que te enseño a que tú puedas usar cualquier material y a partir de una muestra puedas sacar los cálculos, ¿sí? Y así puedes adaptarlo a cualquier tamaño y tejerlo en muchos tamaños. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo en este video paso a paso. Te recomiendo que lo veas por ahí una vez primera y luego cuando lo vayas a hacer vengas y pongas pausa, hagas un pedazo y pongas pausa, hagas los cálculos primero y pongas pausa, te devuelvas las veces que sea necesario. Siempre me puedes dejar en comentarios si tienes alguna pregunta, yo apenas pueda lo voy a responder. Bueno, en cuanto a los materiales que usé, acuérdate que igual puedes usar los que tengas en casa. Yo te voy a mostrar qué usé yo. En total me gasté 500, casi 550 para hacer la talla. Vas a ver mis medidas, vas a ver todo por si quieres saber la referencia. Y usé una hebra de este material con una hebra de mohair, ¿sí? Usé este mohair de esta marca que no sé cómo se pronuncia, ¿sí? Y usé los mismos ovillos, o sea, 6 ovillos de este, 6 ovillos de este. Me sobró mohair porque el mohair tiene muchos más metros en estos 50 gramos que lo que tiene este en 100 gramos, entonces me sobraba un poquito, pero digamos que tenía 6 ovillos de cada uno para que me diera bien. Entonces este es de DMC Merino Esencial. Lo hice con agujas, todo el suéter, la aguja principal fue de 450. Con un cable largo lo hice de 80 o 100 centímetros y luego usé para los puños y para el cuello, la terminación de los puños y el cuello, usé estas del 350 con un cable ya más corto, digamos que de 60 o 40 centímetros te sirve. Así que bueno, esto fue lo que usé yo. Recuerda que en la descripción te dejo un enlace de referidos de Amazon donde te dejo todos los materiales que yo tengo. Te voy a dejar también estos hilados si los quieres hacer igual que yo, las agujas, los cables, todo. Así que bueno, continuamos. Bueno, entonces este patrón va a ser de un suéter, o esta guía va a ser para hacer un suéter de manga caída de arriba hacia abajo. Tenemos ya un video que es del suéter hile, que es de abajo hacia arriba y también es manga caída, pero me han pedido mucho que lo hagamos de arriba hacia abajo y les enseñe cómo se hace para hacerlo en circulares
y hacerlo sin ningún tipo de costura, ¿sí? Entonces como empezamos es haciendo un rectángulo que es el canesú de la espalda, digamos, toda esta parte de acá de arriba, que sería primero vamos a hacer lo de la espalda, después hacemos la parte de la delantera y formamos el cuello, y luego luego hacemos el cuerpo y las mangas. Entonces lo que no vamos a necesitar es la medida del contorno del pecho, que en mi caso son 89 centímetros, y yo le voy a dar holgura hasta llegar a 110 centímetros. Eso sería 110 menos 89, son 21 centímetros de holgura, porque yo quiero que sea oversize. Acá sería más 21 centímetros. Yo quiero que sea bien oversize. Y lo voy a hacer cortico yo. Ustedes ya pueden ver si lo quieren más largo o más cortico. Eso ya va a ser indistinto, porque como tejemos de arriba hacia abajo, uno va viendo cómo lo quiere. Luego vamos a tejer. Vamos a necesitar también el largo de nuestra sisa. Yo también quiero que sea bien larga, entonces voy a hacerle de 21 centímetros. Sí, voy a hacer 21 centímetros de largo de sisa, que se la toman desde el hombro hasta debajo de la axila, donde quieren. Entre más grande, más ancha va a quedar la manga. Largo sisa, en mi caso son 21 centímetros. ¿Sí? Y esta medida de 110 le vamos a restar 8 centímetros, que es lo que vamos a poner luego debajo de las axilas para que quede un poco más cómodo. Entonces eso serían 110 menos 8, me quedan 102 centímetros. Ustedes pueden hacerlo o simplemente dividirlo entre 2 y no le agregan en las axilas, o lo agregamos luego en las axilas, que me parece mejor, porque así le damos, no nos queda esto recto, sino que esto queda así como con la curvita que necesita la sisa para que quede más cómodo al ponérselo. Entonces la medida que vamos a tejer para el canesú de la espalda, que vamos a hacer un rectángulo en plano ida y vuelta, es la mitad de esto. O sea, 102 dividido 2 me da 51 centímetros. ¿Sí? Acá lo tengo, 51 centímetros. Así que vamos a encontrar cuántos puntos son 51 centímetros. Los voy a montar y también voy a decir cuánto quiero de abertura al cuello. Yo les doy algo estándar, porque yo después quiero hacerle un cuello, la terminación que se hace al final, que es del cuello redondo, 2×2 lo quiero hacer. Entonces quiero que me quede anchito para que después pueda yo darle un poquito más de altura al cuello en elástico. Entonces yo le voy a dar 20 centímetros a esta parte de acá, que sería la parte esta de la espalda, ¿sí? Sería como esta parte de acá de la espalda. Yo le voy a dar 20 centímetros, mídete tú, o esta medida es más fácil, digamos, con algún suéter que ya tengas tejido o algún suéter que a ti te guste. Mídele en la parte de la espalda cuánto tiene de cuello, de la abertura del cuello. Antes, digamos, si tienes un elástico o algo, en la base de ese elástico, ¿sí? No arriba, sino en la base del elástico, para que sepas cuánto más o menos es esto. Entre menos sea, más cerrado va a quedar el cuello. Pero lo que te digo, después este cuello lo vamos a cerrar haciéndole el elástico. Entonces yo quiero que me quede como una abertura grande para poder hacer un cuello más grueso. ¿Qué más necesitamos? Bueno, entonces ahora vamos a necesitar la muestra. Yo acá hice esta muestra y acá la tengo dividida porque estaba probando con agujas del 4. En realidad es así. Acá hice con agujas del 5 y acá el 4. Perdón. Acá hice con agujas del 4.50 y acá del 4. Y yo creo que me voy a quedar con las agujas del 4.50. Me voy a quedar con las agujas del 4.50, que es esta parte de abajo. Entonces ya saben, hacen una muestra. Lo vamos a hacer en punto jersey o al lado en el punto que tú quieras. Esto ya pues es indistinto, puedes hacerlo como tú quieras. Yo lo quiero hacer en punto jersey. Estoy combinando
un hilado de una hebra de mohair y una hebra de lana merino con acrílico, ¿sí? Estoy haciendo una hebra y una hebra. Acuérdate que igual como estamos haciendo los cálculos y todo, puedes usar el material que tú quieras. Entonces voy a ver cuánto es mi muestra acá abajito. Lo ideal es hacerla más grande, pero bueno, cuando no nos dan los 10 centímetros enteros, lo podemos hacer. No hay que estirar mucho. Bueno, ahí me dan los 10 centímetros, pues si no, no lo hace por 5, ¿sí? Acá 5 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 centímetros, 20 puntos. Hagan la muestra grandecita, que no les pase como a mí. Y ahora vamos entonces a pasar. Vamos a poner otro color aquí. Los 51 centímetros, que son estos de acá, a puntos, y los 21 centímetros. Bueno, no, en realidad los 21 centímetros, no los 20, que son los del cuello. Sí, ahora vamos a ver por qué los necesitamos ahora. Entonces, yo tengo que 51 por 20 igual dividido 10. ¿Sí? Se hace la regla de 3. Se multiplica en diagonal, se divide en vertical. Me da 102 puntos. Y los 20 por 20 igual, bueno, serían 40 puntos igual. Dividido 10 serían 40 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Ya el largo, ustedes lo van midiendo, que les mida 21 centímetros y listo. Pero esto es porque cuando montemos los puntos, voy a poner ya de una vez marcadores en esta parte. En el primer punto, en el último punto y acá en el punto, o sea, acá contaría 40 puntos. Acá el punto 40 y acá el punto... acá el punto 1, digamos, o sea que acá en la mitad me quedan 40 puntos, ¿sí? Entre estos dos marcadores, cuando montemos los puntos. Así porque este suéter, luego acá se deja en suspenso, o sea, vamos a tejer así, de aquí hacia abajo, acá dejamos en suspenso y acá retomamos y tejemos hacia arriba las delanteras, ¿sí? Acá y acá. Una delantera acá, la otra acá, y luego se unen en el cuello, ¿sí? Esta es como la estructura. Entonces vamos a tejer esta parte y luego venimos y hacemos la parte del cuello. Bueno, entonces para comenzar, según mis cálculos, tengo que montar 102 puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente montarlos con el método de cola larga, que les dejo en la descripción el video. Les dejo en la descripción el video de cómo se hace, o lo pueden montar de la manera que ustedes quieran. Y lo que les decía era, ¿se acuerdan de los puntos que dijimos del cuello? En mi caso, tengo que hacer, les voy a mostrar acá. Entonces acá lo que hacemos es que tenía que tener 102 puntos y 40, entonces le restamos a 102 puntos 40 y me quedan, espérense, traigo la calculadora, 102 menos 40, me quedan 62, 62 los voy a dividir entre 2, dividido 2, entonces me quedan que acá serían 31 puntos, en la mitad 40 puntos, y en el otro lado 31 puntos. Y en cada cosa vamos a poner un marcador. Entonces, acá al comienzo, deshice todos los puntos. Vamos a empezar acá. Entonces, en el comienzo voy a poner 1. Voy a hacer 2 y acá en el principio, en el montaje de puntos, voy a agarrar este con un marcador, ¿sí? Entonces acá voy a contar 31 puntos. Hagan ustedes la cuenta de cuántos les corresponden. 2, 3, 4. Bueno, voy a llegar a 31 y en el que sigue pongo el marcador.
Entonces en el punto 31 voy a poner el marcador, ¿sí? Ahí 31, ahora voy a hacer 40. Digamos en el 41 pondríamos el marcador, ¿sí? Porque lo que necesitamos saber es en cuál iría de aquí hacia arriba, digamos el hombro, ¿sí? Necesitamos saber cuál, de dónde a dónde agarramos los puntos del hombro. Entonces sería marcado este primero, que a veces es difícil encontrarlo, y hasta acá, ¿sí? Y después los otros son del cuello. Entonces voy a hacer 40 y vuelvo. Acá ya terminé los 40 y voy a contar entonces otros 31, ¿sí? Entonces acá en el primero pondríamos el marcador. Cuento otros 31, o en tu caso, digamos los que a ti te toquen. Y en el último pongo el otro marcador, ¿vale? Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces así me queda. Acá tengo el último marcador, acá este y acá este. Y estos marcadores quedan ahí, ¿sí? Quedan fijos. Ahora vamos a tejer la vuelta del revés, del derecho, hasta llegar a los 21 centímetros, así recto, ¿sí? Una vuelta del derecho, una vuelta del revés, o en el punto que lo estés haciendo. Puedes hacerlo en punto si lo puedes hacer en punto bobo, en punto arroz doble, como tú quieras, ¿sí? Esta es como la base que te estoy enseñando, y ya tú después puedes meterle el punto que tú quieras. Bueno, y lo que vamos a hacer es hacer un punto de borde, así después es más fácil encontrar por dónde vamos a hacer. Y o sea, no va a ser un punto de borde, simplemente el primer punto y el último punto siempre van a ser del derecho, ¿sí? Así estemos por las vueltas del revés del tejido, el primero y el último siempre teje los del derecho, en todas las vueltas del revés y del derecho, ¿vale? Así después va a ser un poquito más fácil saber por dónde recuperamos puntos para la manga. Bueno, acá ya terminé de tejer los 21 centímetros desde el montaje de puntos hasta acá, y lo que vamos a hacer es dejar estos puntos en suspenso. Mídanlo bien, y yo lo dejo en este tipo de cablecitos, pero lo pueden pasar a un hilado auxiliar, a un gancho de estos grandes que hay, que venden en cualquier parte. Lo pueden dejar en otro cable que tengan y le sacan las agujas. Yo lo que hago es que lo paso a estos cablecitos que tengo, que son muy útiles, que se pasan así simplemente con mucho cuidado, que no se vaya a salir de acá el cable. Y en cada esquina le pongo un nudito para que no se vayan a salir los puntos, y acá también. Este es súper útil, lo pueden igual para ver bien el tamaño, lo pueden estirar un poco y listo. Y ya lo tenemos esto en suspenso, y vamos a cortar una hebra larga, acá un pedazo, pues no tiene que ser muy largo, simplemente para que no se les vaya a deshacer de este. Listo, y ya tenemos la parte que sería el canesú de nuestra espalda lista. La vamos a dejar a un lado. Y recuerda siempre darle like al video, compártelo, suscríbete al canal, súper importante. Hay muchas personas que ven los videos sin suscribirse. A mí me ayuda un montón que se suscriban, que es gratis, que lo compartas, que comentes. Puedes comentar suéter tejido en agujas circulares, y a mí me sirve un montón, o un solo corazón, y a mí me sirve un montón porque le dice a YouTube que te está gustando este contenido, y así se lo muestra a más personas. Dale like, bueno, comenta como dijimos, suscríbete al canal, dale a la campanita, así te avisa cada vez que yo suba un nuevo video. Puedes volverte miembro del canal y tener acceso a todos estos videos con anterioridad. Digamos, este suéter ellas ya lo vieron hace rato por partes, pero ya lo tienen en la parte de miembros.
tienen otro tipo de contenido extra también, así que si te interesa puedes ir al botón de acá abajo y unirte como miembro, o puedes apoyar este video solo del corazón de gracias. Bueno, hay muchas formas en las que puedes apoyar este trabajo para que yo pueda seguir montándote, subiendo videos de tejido y seguir enseñándote por esta plataforma. También tienes formas de hacerlo gratuitamente, como de suscribirte al canal, darle a la campanita, comentar, compartirlo, darle me gusta siempre. Y ahora hay una nueva opción que es de esto de Hype, que está abajo, acá abajo en la parte donde comentas, hay una partecita donde te dice que me parece que por ahora es solo desde los dispositivos móviles que te da esta opción. Se llama Hypear, y si tú me hypeas, digamos, como que eso me ayuda mucho más a que se mueva el video y a que lo comparta y lo muestre a muchas más personas. Mientras vamos a hacer los cálculos para el cuello. Entonces nosotros ya tenemos tejida la parte de nuestra espalda, que sería esto más o menos, ¿sí? Que eran 21 centímetros, y teníamos 102 puntos. Ahora vamos a necesitar la muestra de vueltas. Si no la sacaste anteriormente y ya digamos, deshiciste la muestra, con la espalda la puedes hacer. Ya tienes tejida como una muestra gigante acá, entonces nos podemos basar en la espalda y ver cuántas vueltas hay en 10 centímetros. Entonces cuentas hacia abajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces yo tengo 26 vueltas en 10 centímetros. Me lo anoto acá. En 10 centímetros tengo 26 vueltas. Y la muestra de puntos era en 10 centímetros, tengo 20 puntos, ¿sí? Pero ahora necesitamos la de las vueltas. Entonces estos 21 centímetros los vamos a pasar a vueltas, porque acá, ¿se acuerdan que teníamos los marcadores de punto? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo voy a hacer con otro color, es desde el montaje de puntos vamos a retomar esta parte que sería el hombro y esta otra parte que sería el hombro. Vamos a tejer un pedazo recto, ¿sí? Un pedazo recto. Luego vamos a hacer unos aumentos para darle un poco más de forma al cuello, un poquito, sí, no mucho. Y vamos a seguir acá en los costados hasta tener también 21 centímetros. Si tú ya tejiste esta parte de la espalda, entonces puedes contar cuántas vueltas tejiste o llevarle la cuenta. Digamos, yo acá tejí 55 vueltas porque ya había hecho el cálculo, pero podemos pasarlo directamente desde acá. Entonces yo tengo que 21 centímetros, acá 21 centímetros, ¿cuánto sería entonces? 21 por 26 igual dividido 10, me dan 54,6, que serían 55 vueltas, ¿sí? Lo importante acá es que esto lo puedes adaptar, pero necesitas haber terminado una vuelta al revés, o sea que la vuelta que tendríamos que tejer después es la del derecho, ¿sí? Siempre tenemos que terminar así. Entonces yo necesito, entonces acá habíamos tejido 55 vueltas y acá también tenemos 55 vueltas, ¿sí? En total de acá a acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto vamos a dejarle de acá, desde acá, que sería como esta partecita de acá sería como la profundidad del cuello, que como les había comentado, yo quiero que me quede una abertura grandecita para que hacerle un cuello bien grueso en punto elástico, que no me vaya a quedar demasiado pegado acá pues en la parte del cuello, sino que sea grueso pero que no se me suba demasiado. Entonces yo decidí que lo voy a hacer 11 centímetros. Tú lo puedes medir esto con algún otro suéter que tengas,
o basarte en esta medida, que esta va a quedar grandecita, la puedes hacer de 10 centímetros también. No te digo de menos para que puede ser 12 centímetros también, para que el cuello, como te digo de nuevo, la terminación del cuello en elástico la podamos hacer más gruesita. Entonces te digo que más o menos agarres esta de referencia 11 centímetros y si quieres un cuello bien cerrado te vayas a 9-10 centímetros, o si quieres un cuello más bien más abierto te puedes ir 12-13 centímetros. Sí, pero yo creo que 11 va a ser bien, va a estar bien. Entonces vamos a ver esos 11 centímetros, cuántas vueltas serían, ¿sí? Entonces serían 11 por 26 igual dividido 10, me dan 28 vueltas, ¿sí? 28 vueltas, de las cuales 10 van a ser los aumentos, porque acá todos vamos a aumentar 5 puntos a cada lado, ¿sí? Esto lo vamos a tejer por partes, o sea, primero esta parte, luego esta parte, hasta acá, hasta aquí, ¿sí? Hasta acá se tejen por aparte, luego ya se unen y se termina el canesú. Entonces vamos a hacer 5 aumentos, y para cada aumento necesitamos 2 vueltas porque solo aumentamos del lado del derecho del tejido. O sea que en total serían 10 vueltas de aumento. 10 vueltas de aumento hasta acá, son 10 vueltas. Y entonces, acá son 10 vueltas. Acá no. Entonces, de esas 28 vueltas que nos dieron, menos de estas 10 que son de acá, de esta parte, necesitamos ver cuántas van a ser rectas. Entonces serían 10 menos 28, nos dan 18 vueltas. O bueno, tú réstale 10 vueltas acá y nos da 18, ¿sí? Entonces yo voy a tejer 18 vueltas en recto, luego voy a aumentar, dejo en suspenso, vengo acá, monto los puntos de vuelta, dejo 18 vueltas, hago las 10 vueltas de aumento y luego dejo acá, y acá vamos a unir. Y para unirlos se van a montar puntos, se van a crear puntos acá en la mitad, así, para crear como el cuello redondo. ¿Cómo vamos a saber esto? Ya en la parte anterior donde vimos dónde poner los marcadores, sabemos que acá empezamos con 31 puntos, o bueno, yo empiezo con eso, tú fíjate con cuántos. Acá en la mitad tengo 40 puntos y acá tenía 31 puntos, ¿cierto? Y sé que al final, acá al final, tengo que tener 102 puntos porque tengo que terminar con los mismos puntos de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es fácil, es una resta. Yo sé que acá le voy a aumentar 5 puntos, entonces serían 31 con los que empiezo, más estos 5 que le voy a agregar, serían 36. Entonces yo acá en esta parte voy a tener 36 puntos. Igual acá voy a tener 36 puntos. Entonces voy a sumar 36 más 36 me dan 72, y a estos 102 puntos le voy a restar esos 72 puntos. 102 menos 72 me dan 30. Entonces acá en la mitad le voy a poner 30 puntos, que son los que vamos a crear ahí en el momento cuando unamos esto. Entonces esto es lo que tengo que saber yo. Voy a montar 31 puntos, que ya sabíamos de antes, digamos, porque ya tenemos los marcadores puestos. Voy a levantar acá, en realidad levantamos desde el montaje de puntos, le vamos a levantar 31 puntos. Voy a tejer las vueltas que me dice acá, que en mi caso serían 18 vueltas. Luego voy a hacer estas otras 10 vueltas de aumento, y acá voy a tener 36 puntos. Dejo esto en suspenso, vengo acá, levanto los puntos, los 31 puntos, dejo las 18 vueltas, luego las 10 vueltas de aumento, y cuando termine esta, ahí uno el tejido montando en la mitad los 30 puntos, ¿sí? Entonces vean que no es tan complicado hacer esto. En realidad no es complicado, hay que saber bien cómo hacer estos cálculos para saber bien los puntos y eso.
y cómo se forma el cuello, pero no es para nada difícil. Entonces vamos a empezar por este lado. Vamos a hacer esto, luego hacemos este. A mí siempre me gusta empezar con el izquierdo. Luego hacemos el derecho. Y cuando terminamos el derecho, unimos, ¿sí? Entonces vamos a venir acá. Yo acá ya corté la hebra. Acuérdense, dejé una hebra larga. Y acá voy a montar entonces los 31 puntos. Desde donde tengo, acá hay que desenrollar un poco. Desde donde tengo digamos el marcador, ¿sí? Y vamos a contar bien que tengamos 31. Este sería nuestro primer punto, que acuérdense que teníamos el marcador, entonces acá hay 1. Y luego son todas estas hebritas por donde vamos a levantar puntos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Entonces bien, acá tengo mi punto 31, que es este. Bueno, entonces ya ubicado donde tenemos que montar, era este acá. Puedo agarrar estas dos hebritas que se ven aquí o solo esta. Eso ya es decisión de cada uno. Yo puedo agarrar solo la hebra esta del montaje de punto, que es esta, ¿sí? O podemos darle más estructura ahí, que quede como más agarrado, porque esta sería como la costura de los hombros. Podemos agarrar las dos, vamos a agarrar las dos y traemos hacia adelante. Luego venimos acá al que sigue y traemos esta parte. La pueden hacer también con crochet si se les complica un poco hacerlo con la aguja. Si ven, yo lo que hago es que pincho, paso la hebra y con esta mano como que hago presión hacia abajo para que la hebra me pase más fácil. 4, 5, 6 y así voy a ir por todos los puntos. 7, 8 y así voy a hacer acá en una hebra larguita para que lo podamos después esconder. Voy a hacer esto por todo acá hasta llegar al último. Hagan el último bien en la esquina donde tienen el marcador, ¿sí? Acá donde tienen acá el marcador, agarran el último. Entonces volvemos acá, paso por debajo, traigo, paso por acá y traigo. ¿Sí? Es como por este huequito que se hace acá y traigo. Y acá en la esquina les quiero mostrar que acá tengo el marcador, entonces voy a pasar por esta hebrita que se ve por acá adelante. Si ven que es como que está como en horizontal, paso por ahí y paso por debajo de donde está el marcador y ahí sería mi punto de la esquina, acá, ¿sí? Ahí, entonces yo acá ya tengo mis 31 puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que veníamos haciendo, tejer las 18 vueltas que dijimos en punto jersey. O sea, acá me tocaría la vuelta del revés del tejido. Acá tendría yo que tejer siempre el primero y el último punto del revés, digo del derecho, perdón, siempre, para que nos quede después más fácil levantar los puntos de la manga y del cuello también. Entonces tejo revés y el último punto del derecho, y acá el último punto del derecho,
Y así voy a ir ida y vuelta, punto jersey, acá hice mi primera vuelta, tengo que hacer 18 y vean que acá ni se nota dónde está, dónde levantamos los puntos, ven, parece como que siguiera entero. Entonces no se ve nada de costura. Y acá tampoco se ve por el lado del revés, queda muy bonito. Derecho en el primero y el último punto siempre, y hacemos jersey hasta llegar a la vuelta 18. Si la vuelta 18 justo es del derecho, entonces hago la vuelta del revés y hago 19 vueltas. Y me lo anoto para que de este lado haga lo mismo, ¿sí? Lo importante es terminar, terminar habiendo hecho una vuelta al revés, porque en la vuelta del derecho venimos a hacer los aumentos. Bueno, acá ya terminé de tejer, al final hice 19 vueltas, sí, porque van a terminar con una impar, porque empezamos con una del revés, entonces la primera vuelta es del revés, entonces la última también va a ser impar, digamos. Entonces hice 19 vueltas, que ya les dije no pasa nada, hacer una vuelta extra y listo. Y ahora vamos a empezar a hacer entonces los aumentos. En esta, que sería la delantera izquierda, sí, que es la de este lado, luego vamos a hacer la de este lado. En esta delantera vamos a hacer los aumentos en el comienzo de la vuelta, porque necesitamos como que se abra un poquito hacia allá, porque este va a ser el cuello, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a tejer el primer punto del derecho, vamos a hacer un punto más, ¿sí? O sea, tejemos 2. Y acá vamos a agarrar esta hebra y vamos a hacer un aumento hacia la izquierda, que significa que vamos a agarrar la hebra que está entre los 2 puntos, esta de acá, de adelante hacia atrás, así, y la vamos a tejer por atrás, por la hebra de atrás, que a veces se complica un poquito introducir la aguja. Entonces yo a veces lo que hago es que la agarro así y paso hacia atrás la aguja y la tejo. Y ahí ya tenemos un primer aumento. Vamos a terminar la vuelta, tejemos la del revés y vamos a hacer esto 5 veces, ¿sí? Para tener 5 aumentos. Tejemos el aumento acá, terminamos la vuelta, hacemos del revés y en la que sigue del derecho volvemos a aumentar. Y vamos a hacer así hasta llegar a los 5 aumentos, ¿sí? En mi caso voy a tener que terminar con 36 puntos. Ustedes fíjense acá en los cálculos cuántos puntos tienen que tener. Y volvemos para empezar la delantera de este lado, ¿sí? Acuérdense, solo por las vueltas del derecho del tejido que vamos a hacer el aumento, tejen 2 puntos, hacen el aumento tal cual les mostré, terminan la vuelta, hacen del revés, siguiendo siempre el punto, continuando siempre el primero y el último del derecho siempre, y hacen 5 aumentos, ¿sí? Y volvemos. Bueno, acá ya terminé de hacer entonces los aumentos, terminé con la vuelta del revés, si ven tengo la hebra acá. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar los puntos, vamos a dejar en suspenso, yo los voy a pasar a esto, lo pueden pasar a donde ustedes quieran, a un hilado auxiliar. Yo lo paso acá y lo vamos a dejar en suspenso. Vamos a hacerle acá. Y vamos a dejar otra hebra larguita, pues larguita me refiero así, no tiene que ser ni así, puede ser acá, yo la dejé así y listo, pero que no les quede muy cortica, es lo que quiero decir. Y vamos a comenzar a levantar los puntos del otro lado, de este lado de acá. Entonces en esta vez vamos a empezar de acá hacia allá, si se levantan siempre de acá hacia allá, entonces vamos a ir hasta el marcador, vamos a buscarlo acá hasta el marcador. Vamos a empezar bien en la esquina por vamos a introducir la aguja por acá, por esta y por acá, que viene en la esquinita. Ese marcador lo pueden dejar ahí o lo pueden sacar. Y vamos a hacer lo mismo, a traer el hilado hacia adelante y comenzamos a montar los puntos
en cada una de estas hebritas que vemos acá. Sí, entonces acá hay una. Traigo hacia adelante. Sí, y vamos a ir hasta bueno, hasta tener en mi caso el 31 puntos, hasta llegar al marcador. Bueno, y acá ya tengo los 31 puntos que necesito y ya empezamos de nuevo a tejer las mismas vueltas de acá. Si en mi caso eran 18, bueno, tejí 19 para terminar con la vuelta del revés, y siempre el primer y último punto como derecho en todas las vueltas, ¿sí? Primero derecho y el último derecho. Tejemos esas vueltas y venimos para mostrarles cómo hacemos los aumentos de este lado. Bueno, acá ya terminé las vueltas rectas y ahora lo que vamos a hacer es los aumentos. Entonces voy a tejer esta por la vuelta del derecho del tejido y va a ser ahora al final de la vuelta. Entonces vamos a tejer hasta los últimos 2 puntos de la vuelta. Entonces acá hasta los últimos 2 puntos, y ahora lo que vamos a hacer es también la hebra de la mitad, ¿sí? Esta de acá. Y la vamos a agarrar, en vez de ahora la estamos agarrando de adelante hacia atrás, ahora vamos a agarrar de atrás hacia adelante y la tejemos por delante, así. Así, y terminamos la vuelta. Entonces vamos a hacer esto, lo mismo en todas las vueltas del derecho del tejido hasta tener los 5 aumentos, ¿sí? 10 vueltas en total. En la vuelta del revés no hacen aumento, en la vuelta del derecho sí. Al final de la vuelta, tal cual como se los acabo de mostrar, y hacemos, cuando tengamos esos 5 aumentos, terminamos con una vuelta del revés y volvemos, y ya vamos a unir las dos partes acá para formar el cuello y ya terminar el canesú hasta llegar a la altura, hasta llegar a los 21 centímetros. Bueno, entonces acá yo ya terminé de tejer esta delantera con los aumentos, todo, y lo que vamos a hacer antes de empezar es pasar los puntos, estos puntos que tenemos en suspenso, a las agujas. Y para eso lo que voy a hacer es que yo estoy por acá, sí, tengo la hebra acá, sí, entonces tengo que empezar ahora a tejer por acá, pero traigo esta aguja, sí, en este lado, y voy a pasar estos puntos acá. Estos cablecitos, si no saben dónde conseguirlos, les dejo abajo un link a donde yo los compré por Amazon. Por si les interesa, tienen ahí el link para que los vean, porque son súper útiles. Vean qué rápido se pasan y se dejan los puntos en suspenso. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces ahora ya tengo todo en las agujas. Voy a empezar acá. Voy a tejer la primera parte, o sea, hasta aquí. Todo, ahora ya no vamos a aumentar ni nada, vamos a tejer ya todo derecho. Y cuando llegue ahí vamos a montar los puntos que nos salieron en los cálculos. En mi caso son 30 puntos. Ya terminé los primeros puntos, entonces ahora vamos a montar estos, y lo que vamos a hacer es poner el dedo por abajo y vamos a darle 2 vueltas así, y vamos a pasar por debajo de este y traemos esta hebra para acá, y acá ya tengo mi primer punto. Vuelvo por debajo, enrollo 2 veces, paso y paso, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, voy a llegar, yo tengo que montar 30 puntos. Y ahora simplemente continuamos con, tengo mis 30 puntos acá ya montados, y continúo por este punto, que ojo que este por ahí se abre mucho porque tenemos, ahí cortamos la hebra, y lo voy a tejer, y ahí ya uno, ¿sí?
esta hebrita que les queda acá les conviene esconderla, tejan un pedacito más y después la esconden para que no se les vaya a salir, porque a veces se sale y se deshace un punto ahí. Entonces voy a terminar acá esta vuelta y acá ya me quedó unida la parte de la delantera, ¿sí? Ya tengo el hueco para el cuello y ahora voy a ir y venir, ¿sí? Voy a seguir tejiendo hasta llegar a las 55 vueltas totales desde acá. Entonces sumen cuántas llevan hasta acá. Digamos acá yo ya tengo 31 vueltas y tendría que tejer hasta mis vueltas 55 para llegar a que me mida 21 centímetros también de aquí, que fue donde montamos los puntos. Hasta terminar tenemos que tener la misma medida que en la espalda, ¿sí? En mi caso eran 21 centímetros o 55 vueltas en total. Así que voy a seguir tejiendo derecho y revés, pues sí, por lado del derecho y del revés, siguiendo con que en este primero y en este, en este primero y en este último, siempre derecho, ¿sí? Y listo. Es así de sencillo, vamos a tejer hasta ahí, después ya unimos el tejido en circular y continuamos ya el cuerpo en circular. Listo, acá ya terminé entonces mis 54 vueltas desde acá, desde que empezamos hasta acá. Tienen que, acuérdense que lo doblan así, esto es como donde levantamos los puntos, lo miden bien, que les haya quedado igual. Y ahora entonces vamos a unir el tejido. Bueno, entonces ahora vamos a unir el tejido para ya continuar con el cuerpo. Y lo que tenemos que hacer antes es que se acuerdan que en los cálculos del comienzo habíamos restado a nuestra medida inicial 8 centímetros que vimos que iban a hacer para ponerle en la sisa. Van a ser 4 centímetros a cada lado, entonces vamos a pasar esos 8 centímetros a puntos con nuestra muestra, que es de 10, en 10 centímetros tengo 20 puntos, entonces en 8 centímetros, ¿cuántos puntos serían? Entonces serían 8 por 20 igual dividido 10, serían 16 puntos para en total, digamos, y entonces serían, esto dividido 2, serían 8 puntos debajo de cada axila, ¿sí? Que ahora es lo que vamos a hacer en el tejido, ¿sí? Yo estoy por empezar una vuelta del derecho, entonces voy a tejer de aquí hasta acá y cuando llegue acá voy a montar esos 8 puntos de igual manera que montamos estos de aquí y luego continúo por acá. Entonces también otra cosa que tengo que hacer es poner un cable más grande para que me entren todos. Entonces voy a hacer eso, tejo hasta esta esquina y vuelvo. Bueno, entonces acá ya llegué a esta esquina, ya tengo todo en las agujas y lo que vamos a hacer, acá simplemente volví a montar la parte de la espalda en la aguja también, cambié de cable, puse uno más largo y acá vamos a montar como hicimos en el cuello la cantidad de puntos que nos dio acá, en mi caso 8. Entonces volvemos a poner el dedo abajo, damos 2 vueltas y traemos hacia acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inmediatamente vamos al primer punto de la espalda que tenemos acá y lo tejemos con esta hebra larga y ahí ya tenemos unido una de las sisas. Entonces ahora vamos a tejer todos los puntos que eran de la espalda y cuando lleguemos acá montamos 8 puntos y unimos acá y este va a ser nuestro comienzo de vuelta. Entonces voy a llegar hasta acá y volvemos. Ya llegué acá, terminé los puntos de la espalda, entonces vamos de vuelta a hacer así y montar los 8 puntos de este lado
y comenzamos de nuevo acá. Y ahora vamos a poner un marcador de puntos. Vamos a ponerlo acá. Y este sería ya nuestro comienzo de vuelta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo en circular, siempre del derecho, bueno, según el punto que ustedes estén haciendo. Ahora solo vamos a tejer por la cara del derecho del tejido, toda la vuelta así en circular, hasta llegar a la altura que ustedes quieran acá. Se lo pueden ir midiendo y luego vamos a hacer la terminación, digamos, en punto elástico doble. Así que bueno, volvemos para esa parte. Acá yo ya terminé de tejer el cuerpo. Al final tejí desde la axila hasta antes de empezar la parte del elástico, tejí 22 centímetros. Luego cambié a punto elástico, sí que empecé a tejer 2×2. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tienes que contar tus puntos y ver que tengas un múltiplo de 4. Si te hace falta un punto o no, puedes disminuirlo o aumentarlo al final de la vuelta, que no pasa nada, para llegar a ese múltiplo de 4, para que puedas hacer 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, y que en el comienzo de la vuelta te quede bien. ¿Sí? Termines con, digamos, la vuelta con 2 revés y comiences la vuelta con 2 derechos y te va a quedar mejor. Y de esa parte hice casi 8 centímetros, 7,5 centímetros me quedó. Y luego cerré los puntos con el método tubular de 2×2, que te dejo el enlace acá arriba y en la descripción, que tengo un video aparte para que lo vayas a ver de cómo se hace este cierre de puntos, que queda muy lindo. Igual puedes cerrarlo de la forma que tú quieras, ¿sí? Yo te enseño esta forma de hacerlo en ese otro video para que este no se haga tan extremadamente largo. Pero eso fue todo lo que hice para el cuerpo. No disminuí ni aumenté nada en esta parte, sí, solamente para llegar al múltiplo de 4 acá abajo antes de cambiar de punto. Lo hice también con las mismas agujas, con las 450. Acá no le bajé un número de aguja al elástico para que no como que se cerrara tanto, digamos, porque no me gusta que me aprieten la cadera. Entonces, si a ti te gusta que te quede así como embombadito, pues le cambias de número de agujas. Si no, lo haces así. Como yo, digamos que usé las mismas 450, solo, como te digo, creo que tuve que disminuir un punto para hacer esto, para que me diera el múltiplo de 4 y listo. Y al final el cuerpo entero me quedó de 30 centímetros, casi 30 centímetros, 31 más o menos. Ahí sí lo estiramos un poquito más. Así que bueno. Y ahora vamos a hacer las mangas. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para hacer las mangas es medir el hueco que tenemos, digamos, ¿sí? Para la manga, que sería el largo del canesú que hicimos, que en mi caso eran 21 centímetros. Si no lo anotaste o no te acuerdas, o por ahí hiciste un poco más o algo, entonces vuélvelo a medir desde acá arriba hasta acá y lo mides hasta antes de donde empiezan los puntos que montamos en la axila, ¿sí? Hasta acá. Sí, ahí, entonces 21 centímetros, y yo acá abajo había montado 8 puntos, ¿sí? Entonces 21 centímetros sería por 2 veces, porque tenemos este lado más el lado de atrás, ¿cierto? Entonces en total serían 42 centímetros en mi caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar esos 42 centímetros a puntos con mi muestra, que es que en 10 centímetros tengo 20 puntos. Entonces en 42 centímetros, ¿cuántos puntos tengo? Venimos con la calculadora. 42 por 20 igual dividido 10. Me dan 84 puntos. Serían 84 puntos más los 8, ¿sí? Que vamos a montar acá. Esos 84 puntos los vamos a dividir entre 2. Nos da 42, entonces yo voy a montar en este espacio, en esta primera mitad, 42 puntos,
y en esta otra mitad otros 42 puntos, ¿sí? Esa es como el primer cálculo, ¿sí? ¿Para qué? Esto se hace para ver bien cuántos puntos, porque como acá nosotros en este costado tenemos es vueltas, ¿sí? Que veníamos tejiendo hacia acá, hacia abajo. Entonces uno no puede montar la misma cantidad de vueltas que puntos, porque si no nos quedarían demasiados puntos, ¿sí? Si yo agarraría cada vuelta un punto, sería demasiado, porque fíjense que en 1 centímetro tenemos más vueltas que puntos. En 1 centímetro yo tengo 2 puntos y tengo 3 vueltas, ¿sí ven? Entonces por eso uno hace este cálculo para ver cuántos puntos voy a montar en este pedazo de acá, ¿cierto? En este pedazo de acá, porque acá vamos a montar los puntos que creamos en la axila, los 8 puntos, pero de aquí a acá tengo que ver cuántos puntos voy a montar para que no me queden ni demasiados poquitos ni demasiados, ni de más, digamos, y se ve como que se arruga el tejido, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro cálculo. Entonces yo acá tengo los 84 más 8. Ay, no, espérate. 84 más 8 serían 92 puntos, ¿cierto? Que son con los que voy a empezar la manga. ¿Sí? Tengo esos 92 puntos. Si ustedes quieren hacer la manga recta, digamos, vamos a hacer acá otro dibujito. Hacer la manga recta y que acá abajo quede como embombadita. Sí, bueno, no está muy lindo el dibujo, pero vendría recto, recto, recto y acá se embomba. Entonces lo que hacemos es tejer esos 92 puntos rectos hacia abajo hasta el largo que quieran para empezar el puño. Y en la vuelta anterior al puño hacen muchas disminuciones, o sea, hacen cada un punto una disminución, un punto, 2 puntos juntos del derecho, un punto, 2 puntos juntos del derecho en toda la vuelta. Así se achica bastante, ¿sí? Porque la manga va a venir ancha desde arriba, así se achica bastante y se le hace como una manga embombada, que sería como lo más fácil de hacer. Pero si ustedes quieren que les quede como una manga más normalcita, que se va achicando progresivamente hasta llegar al ancho, digamos, del puño, que digamos este sería nuestro puño, nos tenemos que medir el puño, o acá en esta parte, porque pues te tiene que entrar la manga por acá. Yo normalmente hago 20 centímetros, 22, dependiendo. Vamos a hacerle 22 centímetros acá, de centímetros no puntos, porque si uno no quiere que le quede muy pegado el puño, entonces agarras esta medida y le agregas un par de centímetros, porque como acá cambiamos de aguja y pasamos a punto elástico, también se achica un poco más, ¿sí? Entonces le damos como un par de centímetros extra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la medida final que queremos, la medida que quieran el puño, a puntos también. Entonces serían 22 centímetros acá. Serían 22 por 20 igual dividido 10. Me da que tengo que llegar a 44 puntos, ¿sí? Para la medida final. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a restar 92 menos 44 para ver cuántas disminuciones tenemos que hacer, ¿cierto? 92 menos 44 me da 48. Entonces yo tengo que disminuir 48 puntos. Y vamos a hacer esas disminuciones, o sea, vamos a disminuir 2 puntos por cada vuelta de disminución, porque vamos a disminuir un punto al comienzo y un punto al final. Entonces esto sería dividido 2 para encontrar cuántas vueltas tenemos que hacer de disminuciones, ¿cierto? Entonces 48 dividido 2 nos da 24. Entonces serían 24 vueltas de disminución. Nociones. Entonces,
Para repartir esas vueltas necesitamos saber también el largo que vamos a tejer de la manga. Entonces te vas a medir desde la sisa hasta el puño, que en mi caso más o menos son 46 centímetros. Sí, hasta acá abajo, más o menos son 46 centímetros. Y vamos a pasar esos 46 centímetros a vueltas, ¿sí? Porque esto sería en vueltas. Mi muestra de vueltas es que en 10 centímetros tengo 26 vueltas. Entonces vamos a encontrar en 46 centímetros cuántas vueltas tendría. Acuérdate, esta medida es desde la sisa hasta el puño. 46 por 26 igual dividido 10 nos dan 119 vueltas en total. Entonces yo acá le puedo sacar las vueltas o los centímetros, digamos, que vamos a hacer del puño. Digamos que yo del puño voy a hacer 10 vueltas, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer 10 vueltas, entonces acá en vez de 119 nos quedarían 109 para este pedazo. De acá a acá serían 109 vueltas. Entonces esas 109 vueltas, porque yo en el puño no voy a disminuir en este espacio que voy a tejer punto liso. Esas 109 vueltas le vamos a restar las vueltas que teníamos acá, las vueltas de disminución, 24 vueltas. Entonces 24 109 menos 24 nos da 85. Entonces estas 85 vueltas son las que vamos a repartir entre cada vuelta de disminución. Entonces digamos que acá tenemos todas las líneas. No sé si va a llegar a ser 24, pero a ver cuántas me dan aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acá sería la última, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Si estas serían como nuestras vueltas de disminución, esta sería nuestra última vuelta, ¿sí? Vamos a disminuir antes de pasar al puño, y sería esto. Entre cada vuelta, digamos, sería donde tendríamos que repartir estas 85 vueltas. Entonces vamos a hacer 85 dividido 24, ¿sí? Nos da cada 3,5. Entonces podemos poner cada 3 vueltas, ¿sí? Acá es algo que hay que hacerlo así visualmente. Cada 3 vueltas, o se puede hacer acá, dividido 24 me da igual a 3,5. Entonces si yo redondeo a 3, vamos a multiplicar 3 por 24, me da 72. 3 por 24 me da 72. Acá hago 24 porque deberían haber 24 espacios acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24. ¿Sí ven? Porque acá esta última no tiene espacio después. Entonces tenemos 24 espacios para rellenar, digamos, para hacer vueltas lisas hasta la vuelta de disminución, liso hasta la vuelta de disminución, liso hasta la vuelta de disminución. Esto es simplemente para repartir las disminuciones equitativamente en toda la manga, ¿sí? Y que no sea en un pedazo disminuyo un montón y después hago recto, ¿no? Sino que quede esta forma así como bonita. Entonces, como me dieron 72 acá, 3 por 24 me da 72. Entonces vamos a ver cuánto nos falta para llegar a 85.
me faltan 13 vueltas. Entonces en 3 espacios, yo en vez de hacer 3 vueltas voy a hacer 4. Entonces 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y el resto hago 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y 3. ¿Sí? Entonces sería hacer 4 vueltas lisas, la vuelta de disminución, 4 lisas, 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 vuelta. Y así sucesivamente, y después acá cambiaríamos en vez de 4, 3, 3, 3, 3, 3 hasta terminar. ¿Sí? ¿Qué más se puede hacer acá? Si ustedes quieren comprobar, entonces vamos a multiplicar 4 por 13, que fue lo que dijimos. A ver, 4 por 13, 52 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 más 3 por 11, a ver si me da 85. ¿Sí? Entonces ahí me quedó bien. ¿Qué otra cosa pueden tener ustedes para como facilitarles el trabajo y que las dos mangas les queden igual? ¿Sí? Esto les sirve de guía para hacer la otra manga exactamente igual si no las hacen al mismo tiempo. Yo no hago las mangas al mismo tiempo porque no me gusta tener tantos ovillos al mismo tiempo, y más este que estoy usando una hebra de mohair y una normal y una de merino. Como que no me quiero enredar así la vida. Entonces si lo hacen aparte como yo sí, a mí hago una guía así y la otra la hago exactamente igual. Entonces acá, digamos, sería que en su quinta vuelta sería la primera vuelta de disminución, y después pueden ir sumando 5 más 4, 9, entonces sería en la décima, ¿sí? O sea, como que tejerían 4 lisas y en la décima sería su próxima vuelta de disminución, y así van sumándole y van sumándole, siempre teniendo en cuenta que digamos 10 más 4, 14, entonces sería en la vuelta 15, ¿sí? Luego la 16, la 17, la 18, la 19 son lisas, y en la 20 sería la próxima. Después 4 lisas y en la 25 sería la próxima, ¿sí? Así sucesivamente. Y también pueden ir restándole y viendo cuántos puntos tendrían que tener. ¿Sí? Entonces, digamos 92 menos 2. Acuérdense que en cada vuelta de estas de disminución vamos a hacer 2 disminuciones. Una al comienzo y otra al final. 92 menos 2, 90. Entonces en esta vuelta voy a tener 90 puntos. En esta voy a tener 88 puntos. En esta voy a tener 86 puntos. En esta voy a tener 84 puntos. En esta voy a tener 82 puntos. Y así sucesivamente hasta abajo. Entonces ustedes pueden seguir un conteo de vueltas y ven en qué vuelta tienen que disminuir y cuántos puntos tendrían que tener hasta llegar acá a los 44 puntos. ¿Sí? Acá tienen que llegar a los 44 puntos. Pues, o a los puntos que ustedes tienen que hacer. Entonces estos serían los cálculos. A mí me gusta hacerme esto cuando no hago la manga así como en globo, sí, que va a ser el caso de cómo voy a hacer esta manga. No la quiero tan en globo, la quiero como que no me quede tan grande en toda parte. O sea, la quiero anchita acá, pero como que no me quede como tan amplia en todo el brazo. Entonces voy a hacer disminuciones. Si ustedes quieren que les quede más amplia abajo, entonces esta medida la hacen más grande, ¿sí? Y así tienen esto para seguir las dos mangas, ¿sí? Porque tienen que ser exactamente iguales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para montar los puntos acá? Una ayuda muy, muy grande, ya sabemos, digamos, nuestros cálculos. Yo tengo que montar de aquí a acá 42 y de aquí a acá 42. Entonces lo que me voy a poner, y acá los 8 puntos, esos bueno están ahí. Yo me voy a poner acá en el comienzo un marcador. Acá donde tengo, bueno, acá ven, tengo este marcador aquí que me sirve, pero voy a poner este que es más colorido, así lo vemos, que sería como en toda la mitad de arriba. Y acá donde tenemos que
terminar, que es como en las esquinas, ¿sí? De donde tenemos los 8 puntos. Y luego me voy a dividir este espacio, que sería donde tengo los 42 de aquí a acá, en 2, más o menos. Tienen que, esto como se enrolla, tienen que, yo creo que me quedo acá. Vamos a ponerle más acá. Hay que desenrollarlo bien porque es en esta última vuelta donde vamos a montar los puntos. Y acá más o menos por aquí, esto es simplemente una ayuda para que sea más fácil montar los puntos. Entonces 42 dividido 2 me da 21. Entonces yo en este espacio, en esta mitad voy a montar 21 puntos, en esta otra mitad voy a montar 21 puntos, en esta otra 21, en esta otra 21, ¿sí? Yo creo que me queda un poquito así, ¿sí? Entonces, vamos a empezar igual a montar puntos. Espérenme un segundo, traigo un nuevo hilado, ¿sí? Vamos a buscar la hebra de este, que es un poquito difícil de encontrar. Entonces acá ya tengo mi hebra nueva y vamos a empezar en la mitad de estos puntos que tenemos acá abajo, ¿sí? Acá van a ver que se hacen como estas hebritas y cada hebrita es un punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces esta es mi primera hebra, entonces yo voy a dividirlo en 4, 1, 2, 3, 4 y voy a poner que mi punto 5 va a ser el primer punto. Acá va a empezar mi vuelta, entonces voy a empezar a montar por acá, ¿sí? En este 4, si tienen, o sea, dividan los puntos que ustedes tenían ahí como en 2 y ponen ahí el marcador. No tiene que ser... como si no es un número par, pues dejan un punto más en un lado y listo, que no pasa nada. Entonces acá entro por debajo de estas dos hebras y traigo hacia adelante. Uy, se me deshizo todo. Por debajo de estas dos hebras que se quedan acá, paso acá. A veces se les hace más fácil con una aguja de crochet, un ganchillo. Yo lo hago así, paso la aguja, paso el hilado y con esta mano como que tiro hacia abajo el tejido para que me sea más fácil pasar para adelante. Este es mi último punto. Y yo voy a montar, a mí me gusta montar en esta parte entre que es los puntos y acá empiezan las vueltas, un puntico en esta esquinita. Que no sea en esta hebra larga que queda, sino como en el punto de abajo, para que no nos quede como un huequito ahí que después hay que coser. Entonces ahí ven, ahí como que se cierra esto. Y después podemos disminuir estos dos puntos extra. Entonces acá, o sea, estos 2 puntos extra me refiero a este que voy a sacar acá y a este que voy a sacar acá. O los cuento en mis 42 puntos que necesito y listo, que no pasa nada tampoco. Entonces para hacerlo de las vueltas vamos a, vean, tenemos que como desenrollar bien acá y es en estas partecitas que es como la última vuelta que hicimos. El último punto es este de la vuelta que tejieron. Entonces vamos a pasar por debajo, ¿sí? Esto es una vuelta. Este nudito es una vuelta, esta sería otra vuelta, este nudito es otra vuelta, este también. Entonces por eso es que uno no monta en cada vuelta, porque si montara en cada vuelta tendría que montar aquí y luego en el nudo, ¿sí? Entonces serían demasiados puntos. Entonces vamos a pasar por dentro, ¿sí? Por acá adentro y traigo un punto. Y acá te puedes saltar. Ir saltando vueltas 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Sí, y así van montando todos los puntos que necesiten alrededor. Si van contando, si se les hace muy chiquito el espacio, deshacen y se saltan menos vueltas. Y lo mismo acá, hasta llegar aquí serían mis 42. Y bueno, y llegan acá y montan estos últimos de este lado. Acá llegué a esta otra esquina, entonces voy a también agarrarme en algún lugar. Si ven, acá terminan como las vueltas y acá empiezan los puntos que tengo que montar, que están los 4. Entonces en esta esquinita voy a montar otro punto. Fíjense que no se les haga mucho hueco ahí. Si se hace mucho hueco, se agarran de otra hebra. Sí, porque vean que si agarraba esta de aquí, como que acá se armaba como este huequito muy grande. Entonces prefiero irme una hebra más abajo y agarrar acá el punto, y luego los otros 4 puntos que monté. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces acá tendríamos que hacer las vueltas que les daban acá al comienzo. ¿Sí? 4 en mi caso. Yo voy a hacer una y les voy a mostrar cómo vamos a disminuir, ¿sí? Y ya ustedes siguen con la manga. Voy a tejer esta primera vuelta así toda al derecho y vuelvo. Acá por ahí tienen que usar el Magic Loop, ¿sí? Y sacar cable por un costado por si no tienen cables corticos. Si no sabes cómo hacer la técnica del Magic Loop, te dejo un enlace acá arriba y en la descripción para que te puedas acomodar bien. Y entonces, para hacer las disminuciones, este sería nuestro comienzo de vuelta. Vamos a tejer 2 puntos, ¿sí? Y al comienzo de vuelta vamos a tejer 2 puntos juntos del derecho. Entonces esto es lo que vas a hacer cada vez que te toque la vuelta de disminución. 2 puntos derecho, comienzo la vuelta, 2 puntos derecho, 2 puntos juntos del derecho. Y vas a tejer derecho hasta que tengas 4 puntos antes del marcador de comienzo de vuelta. Bueno, acá cuando tengo los últimos 4 puntos, entonces vamos a hacer la disminución, que es deslizo como derecho, deslizo, monto de nuevo en la aguja izquierda, y tejo por atrás, ¿sí? Que es la disminución con inclinación hacia la izquierda, y tejo los últimos 2 puntos normales y listo, y continúo. Tejo las próximas vueltas que tengan que ser del derecho, ¿sí? Serían 4, y luego vuelvo a hacer la vuelta de disminución tal cual como lo acabamos de hacer. Entonces haces todo esto hasta el final en punto liso, y luego cambias a la aguja de un número menor, ¿sí? En mi caso 350, y pasaría a hacer el elástico, ¿sí? El elástico lo pueden hacer 1 por 1, 2 por 2, lo que ustedes quieran. Tengan en cuenta que si van a hacer el elástico normal, un derecho, un revés, tienen que terminar con un múltiplo, un número par, que tenemos número par. Si no tienen número par, entonces en la última vuelta disminuyes un punto extra, o solo disminuyes un punto en esta última vuelta para que te quede un número par. Y si quieres hacer el elástico 2 por 2, entonces necesitamos un múltiplo de 4. Vamos a ver si esto se me olvidó decírselos ahora. 44 dividido 4 me da justo un número múltiplo. Si no, entonces juega con las disminuciones y no disminuyas tanto, sino que dejas en el múltiplo de 4 que necesites. O si te falta un número para un punto para hacer múltiplo de 4, pues lo disminuyes o lo aumentas acá abajo, que no pasa nada. Mejor disminuir que aumentar, ¿no? Porque venimos disminuyendo, entonces como que no tiene sentido aumentar. Entonces más bien disminuye uno menos o uno más,
o te quedas en el número que sea más cerquita a este, que sea un múltiplo de 4, ¿sí? Para que te dé y te queden al comienzo de vuelta 2 derechos y termines con 2 revés, ¿sí? Entonces teje tu manga, luego tejes la otra y luego venimos para hacer la terminación del cuello. Bueno, chicas, acá yo ya terminé de tejer mi manga haciendo las disminuciones como les mostré. Según los cálculos que hice, fui disminuyendo, así quedan las disminuciones. Sí, acá se van viendo así las disminuciones, hacia abajo, ¿sí? Y luego acá cambié a un número menor de agujas, ¿sí? Hice el puño con las 350. Hice 20 vueltas de puño y lo último que hice fue cerrar los puntos de manera tubular, que te dejo un tutorial acá abajo y en el enlace de cómo cerré los puntos de esta manera tubular 2×2 para que quedara más bonita. Igual lo puedes cerrar de la manera que a ti te guste, que no te quede muy como tirante, para que la mano te pase bien y no te apriete, digamos. Y así entonces queda la manga. Solamente tienes que seguir los cálculos que hicimos al principio y disminuir como te mostré, y pasar y terminar el puño, ¿sí? Y así queda entonces el suéter ya terminado. Bueno, ahora vamos a hacer la terminación del cuello, ¿sí? Que acá la tenemos. Vamos a usar una aguja de un número menos. En mi caso voy a usar la del 350 y vamos a montar puntos todo alrededor. Entonces para eso podemos hacer un pequeño cálculo para saber cuántos puntos necesitamos. Igual se hace un punto acá por cada vuelta, acá por cada punto que montamos, por cada vuelta y por cada punto que montamos, porque estamos usando unas agujas más pequeñas, ¿sí? Pero también lo podemos ver con los cálculos que hicimos al principio, que tenemos acá en la terminación del cuerpo, del cuello. 40 puntos más 30, que fue los que montamos acá abajo en el cuello. Los 40 son los que dejamos en la parte de la espalda, en el montaje de puntos. Estos los montamos en el cuello para terminar de darle la forma al cuello. Y luego vamos a agregar en cada costado las vueltas que hicimos, ¿sí? Y acá las tenemos. Entonces digamos que yo acá tengo 18 vueltas más 10 vueltas, que son estas de acá. O sea, de aquí a acá yo hice 18 vueltas y de aquí a acá hice 10 vueltas. Entonces sería 18 más 10, o sea 28 por 2, porque sería de este lado y de este lado, ¿cierto? Entonces serían 40 más 30 más 28 más 28. Me da 126 puntos. Ahora esos 126 puntos yo quiero, si van a hacer un elástico 1×1, que acá cada uno puede hacer lo que quiera, un elástico 1×1, necesitas un número par, entonces en este caso ya estaría. Si te da un número impar, simplemente sacas un punto y listo. O sea, te saltas un punto de la espalda y ya está. O montas todos los puntos y en la primera vuelta haces una disminución y ya está. Para que, como vamos a tener en circular, el elástico quede bien. Si quieres hacer un elástico 2×2, que es el que yo quiero hacer, necesito un múltiplo de 4 para que me dé en circular. Entonces voy a buscar 126 dividido 4. Me da 31, o sea que no es un múltiplo de 4, perdón. Entonces voy a multiplicar este número, que es el entero, el 31, por 4. Me da 124. Entonces voy a montar 124 puntos. ¿Y cómo voy a hacer? Acá voy a montar los 40, acá los 30, y los que voy a disminuir van a ser acá. Entonces, en cada lado voy a montar, en vez de 28 puntos, voy a montar acá 27 puntos y acá 27 puntos, ¿cierto? O sea, 40 más 30 acá, más 27 a cada lado. Yo tenía 28, pero tengo que disminuir 2 puntos, entonces voy a hacer 27 acá, más 27 acá. Y vengo y sumo de nuevo para asegurarme que esté bien. Sí, me da 124. Entonces voy a hacer eso y lo vamos a ver ahora en el tejido.
vamos a subirle acá la luz y vamos a empezar por la parte de atrás de la espalda, ¿sí? Acá pueden contar y ver dónde está el punto 20. Digamos acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá vamos a levantar estas hebritas que nos quedan, ¿sí? En realidad yo puedo empezar a montar desde acá. Acá voy a traer el hilado nuevo que tenía por aquí. Aquí está. Le damos un pedazo largo y vamos a empezar acá. 1. Vamos a entrar por cada uno de estos. Si ven, por cada de estas hebras que hay aquí, pero paso por esta y por la de atrás, así. 3, 4. Ya me pasó acá, lo pueden hacer, acuérdense, con cualquier mano. 5, 6. Yo cuando recupero puntos de esta forma con este dedo gordo, como que ayudo a abrir un poco el tejido para que sea más fácil traer el hilado hacia adelante. Entonces voy a ir así hasta esta esquina de acá. Ya llegué a esta esquina, entonces ahora voy a montar en esta parte que serían vueltas, ¿sí? Y vamos a montar, esto es una vuelta, el nudito es otra vuelta, la hebrita que queda entre nudito y nudito es otra vuelta. O sea que acá hay, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Vamos a entrar por cada una de ellas. Así. Y acuérdense, digamos en mi caso, yo me tendría que saltar una en algún momento. Digamos que acá paso de esta a esta, así hago los 27 y tendría que tener 27 puntos. Pero digamos acá, vean que acá me queda como este hueco. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a montar un punto aquí. A mí me gusta como agarrarme de dos cositas acá, como de 2 hebras. Paso por las dos, así cierro ese huequito y ahora sí entro en esta. Entonces este sería un punto, ¿sí? Este sería extra, entonces me voy a saltar 2 para llegar a los 27 o a los que tengamos que llegar. Y acá nos podemos ir poniendo marcadores para no tener que estar contando. Acá tengo 40, acá tendría que tener 27. Acá hay 3, 4. Digamos que me voy a saltar uno, entonces no entro por el nudito, sino que me salto a este. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y así, entonces como yo digamos me tengo que saltar 2 porque puse este extra y después tenía que hacer la disminución que vimos en los cálculos. Entonces digamos que acá me vuelvo a saltar el nudito, ¿cierto? Este de acá, y vengo y paso por acá. Y vamos a montar hasta aquí. ¿Sí? Que vean que acá es donde tenemos como el comienzo, bueno, o el final, no se tienen que tener una hebra aquí de cuando hicimos el cuello. Entonces vamos a ir hasta acá, hasta donde terminan las vueltas. Acá yo tengo 26 y acá en esta esquinita pasa lo mismo que aquí, que si yo empiezo a montar aquí directamente en el primer punto que monté, me va a quedar un huequito. Entonces lo que hago es también agarrar un punto extra de acá. Entonces paso como no paso por acá ni por acá porque se hacen como hebras muy grandes, entonces queda como un huequito. Entonces paso como por estas 2 hebras de los puntos de abajo, por ambas, y paso hacia acá.
y ahí ya tengo mis 27 puntos. Y acá voy a empezar a montar mis 30 puntos, ¿sí? Entonces, si ven, también se ven las mismas hebritas que tenemos acá y vamos a pasar igual que al comienzo por cada una, ¿sí? Esta, hasta la otra esquina. En la otra esquina, espérate que este hilado es de aquí. En la otra esquina volvemos a montar otro punto, volvemos a montar acá, en el otro costado igualmente, y volvemos a montar acá en la espalda los que nos quedan. Ah, bueno, no, porque empezamos acá, entonces montamos estos de este costado tal cual hicimos y acá nos vemos. Acá es como que, vean que tienen que pasar por debajo de esta hebra que como que se abre un poquito, se pone como chiquita acá, por debajo de esta y debajo de esta de atrás. Así. Y acá es como que se vuelve a poner chiquita a medida que los van como agarrando. Es por todas estas que quedan como en horizontal, ¿sí ven? Por ahí. Por ahí es donde tienen que entrar. Por la que queda horizontal, que vean que acá se pierde un poquito, entonces la tienen que medio abrir. Y por esta. Acá. Y por esta. Sí, y así. Entonces hasta la otra esquina. Acá llegué a la otra esquina, entonces de vuelta agarro estas dos hebritas y monto por acá un punto. Que me dio ahí. Para cerrar ese huequito, y acá empiezo de nuevo. Si acá ven que se les abre mucho, también pueden entrar como por el que sigue o por un punto de abajo para que no se abra tanto, como que no quede un hueco así. Entonces nos pasamos acá. Y así vamos a ir montando entonces el resto de puntos de este otro costado. Entonces yo acá ya llegué al comienzo. Voy a poner un marcador de punto. Y acá empezaría el punto elástico doble. O sea, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo quiero que mi terminación sea doble, o sea, doblarla y que me quede gordita. Si tú quieres eso, entonces teje el doble del ancho que tú quieras para tu cuello, tejes el doble para poderlo doblar, valga la redundancia. Y si no, tejes el ancho que quieras y después cierras los puntos de la manera tubular. Para elástico doble o elástico simple, que tienes los dos videos en el canal, los dejo en la descripción de este video, y acá arriba también lo puedo dejar. Y si no, bueno, tejemos el doble y después vengo y les muestro cómo lo cerramos. Bueno, acá ya terminé de tejer el largo del cuello que yo quiero. Sí, acuérdense que yo lo voy a hacer doble y tejí 9 centímetros, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a cerrar los puntos mientras lo doblo y lo coso. Entonces me voy a posicionar así y voy a buscar cuál es este primer punto, ¿sí? Este es mi primer punto de la vuelta. Lo voy a buscar por atrás, como acá es derecho, por atrás se ve como revés. Entonces voy a buscar esta primera, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Y nos podemos poner un marcador ahí. Vamos a ponernos un marcador que nos diga cuáles nos vamos a agarrar de estas hebritas que hay acá, ¿sí? Que
que es de donde, digamos, montamos los puntos. Entonces lo que vamos a hacer, voy a sacar esto ya, voy a doblar esto hacia abajo, voy a ir montando estas hebras, me puedo ir poniendo cuál es la que sigue acá por las dudas para que no perderme, y vamos a subir esta hebra a la aguja, ¿sí? Subo la hebra esta a la aguja y la tejo junto al punto. Tengo un revés yo, se teje en un derecho. ¿Sí? Subo la otra hebra acá, tejo otro punto y sin sacar estos de acá, o sea, sin sacarlo de la aguja izquierda, voy a pasar este primero sobre el segundo, ahí, y ahí cerré esos puntos. Entonces vengo a la hebra que sigue, la subo, acá puedo tejer ya todo el derecho, no hace falta tejer del revés y derecho. Así, monto acá, no, perdón, aquí, antes de soltar de la aguja izquierda, monto este sobre este, ¿sí? Así queda un poquito más elástico. Vengo al otro punto. Lo importante acá es ir bien como simétrico, como en el mismo lugar del punto por atrás, ¿sí? Agarrarse de la hebra de la base de cada punto, ¿sí? Entonces esta sería la que sigue. Y que el cierre, váyanse fijando que no les quede muy tirante, ¿sí? Y así vamos a ir por toda la vuelta. Esto toma un rato, háganlo con paciencia, fíjense bien cuál es la hebra de la que se tienen que agarrar, ¿sí? Digamos acá como es derecho, por acá es revés, entonces yo me voy todo por el revés y acá tendría que agarrar esta de aquí. Y acá por atrás va quedando así. Entonces voy a hacer esto por toda la vuelta y vuelvo para mostrarles cómo terminamos. Bueno, y una vez terminamos de cerrar el último, vamos a cortar la hebra. Sí, yo acá ya corté. Vamos a traer hacia acá la hebra que cortamos y enhebramos. Y acá vamos a unir con esta primera que cerramos, ¿sí? Si ven que acá está como la primera cadenética que se forma. Acá tiramos un poquito para cerrar bien ahí ese huequito que se forma. Y pasamos como por la misma cadeneta o el mismo punto que acabamos de cerrar, el último. Pasamos así y listo. Ahora es cuestión de esconder un poco y luego lo pueden terminar de esconder por dentro del mismo cuello, porque como es doble, igual con todas las hebritas que tengan por ahí, las pueden esconder por dentro del cuello. Yo, digamos, puedo esconder esta un poquito acá. Podemos pasar así por medio de estas cadeneticas. Voy a terminar de esconder y acá cortaría y listo. Y así nos quedaría, yo alejo un poquito, así nos quedaría el cuello terminado, haciéndolo doble, ¿sí? Todo esto. Así que bueno, ya terminamos el cuello. Si lo querían hacer
no doble sino digamos normal. Acuérdense que cierran los puntos de forma tubular para que les quede mejor, pero a mí siempre me gusta hacerlo así gruesito, sobre todo si es un suéter más para invierno, digamos como este, que es bien, va a ser bien abrigadito. Así que bueno, acá terminamos. Bueno, y una vez que tengas tus mangas terminadas, ya cerradas, ya haber escondido todos los hilados que tengas por ahí, te faltaría solo bloquear el tejido. Bloquear el tejido, te dejo un video acá arriba en la descripción aparte de cómo se bloquea. Y este es el resultado final después de haberlo bloqueado. Cambia bastante, queda mucho más, bueno, la verdad me olvidé de sacarte un video de antes y después, pero bloquealo en tu casa y vas a ver tú en el momento cómo es que cambia la textura, cómo cambia, cómo te queda, ¿sí? No está, digamos antes, como tiene acá el punto elástico, se embomba un poco, en cambio así queda más suelto, más liso, queda como si lo hubieras planchado, entonces queda muy bien, sobre todo también acá la unión donde montamos puntos para hacer las mangas, que a veces queda como cuando lo hacemos, digamos antes de bloquearlo, queda como esto medio abultadito acá, en cambio cuando lo bloqueamos queda más lisito. Yo quería que me quedara así, holgadito, ¿sí? Como oversize un poquito, con las mangas así grandes, ¿sí? Me gusta a mí que me queden las cosas así, que no me aprietan. Así que bueno, tú ya sabes que con los cálculos y tus medidas puedes hacerlo más apretadito, que te quede más ajustado el cuerpo, o inclusive todavía más grande si te gusta todavía más oversize. Así que bueno, espero que te haya gustado. Te recuerdo que compartas, que comentes, que le des like, que me digas si te gustó este tutorial o no. Si quieres otros tutoriales, qué otras estructuras, qué otro tipo de proyectos te gustaría aprender, todo eso me sirve un montón a mí. Compártelo con todas tus amigas y amigos tejedores. Puedes unirte como miembro al canal, apoyarlo desde el corazón de gracias, bueno, todo lo que ya hablamos al comienzo del video. Suscríbete al canal, no te olvides de hacer eso, que eso sí me ayuda un montón y es gratis. Y si te acuerdas de esta nueva opción de hypear, también me sirve un montón. Así que bueno, te doy gracias de antemano. Gracias por ver este video, que si ya estás viendo esta parte es porque ya lo viste todo y es un video bastante largo, así que te agradezco también. Espero que te haya servido, que hayas aprendido muchas cosas. Y nada, te mando un beso y nos vemos en el próximo video.